La Ley 2010 del 27 de diciembre de 2019 trajo consigo la modificación del Título 2, que se refiere al impuesto sobre la renta de personas naturales, tema que vamos a tratar a continuación y esperamos que sea de su gusto. Dale like al final si te gustó y suscríbete para cursos libres que tenemos. Muchas gracias. Aquí tenemos el formato 210 que se va a utilizar para la elaboración de la declaración de renta y complementario de las personas naturales y asimiladas de residentes y sucesiones ilíquidas de causantes residentes para el año 2019. La renta empieza con la descripción del patrimonio. El patrimonio es todo aquello que tiene la persona natural. Está representado en efectivo, bienes, sean estos nacionales o extranjeros, inversiones, inventarios, cuentas por cobrar y otras, inmuebles. Estas se llevarán al renglón 28 que corresponde al patrimonio bruto. Luego llegaremos todo lo que son pasivos, obligaciones financieras, cuentas por pagar y otras al renglón 29 que corresponde a las deudas. La diferencia entre el patrimonio bruto y las deudas nos da el patrimonio líquido, es decir, como cuando hacemos activo menos pasivo es igual a capital. Los ingresos llevados a la cédula general estarán compuestos por las rentas de trabajo, las rentas de capital y las rentas no laborales. Registre en este renglón el valor del dinero o en especie que reciba como salario, prima legal, primas extralegales, cesantías efectivamente pagadas por el empleador. También deberá llevar acá el auxilio de cesantías y los intereses sobre las cesantías que efectivamente haya recibido, el auxilio de cesantías del régimen tradicional. También llevará acá los honorarios. ¿Y qué se entiende por honorarios? Es la remuneración al trabajo intelectual a los que se asimilan las compensaciones por actividades que han desarrollado profesionales expertos como las asesorías, la ejecución de programas científicos, profesionales técnicos y de asistencia técnica, servicios culturales o deportivos, o contratos de consultoría o contratos de administración delegada, siempre y cuando predomine el factor intelectual, la creatividad o el ingenio sobre el trabajo manual o material. Aquí también traeremos las comisiones. Las comisiones son las retribuciones que reciben por una actividad que implica la ejecución de actos, operaciones, mandatos, encargos, gestiones o negocios de ventas. También deberá traer acá las compensaciones. Son aquellas que reciben las personas naturales, pero que son diferentes a los honorarios, que recibe como una contraprestación en dinero o en especie, y esto lo recibe de las cooperativas de trabajo asociado. También deberá traer acá las compensaciones por servicios personales. Esta es cuando la actividad, labor o trabajo es prestada directa por una persona natural que genera una contraprestación, bien sea en especie o en dinero, e independiente de la forma de remuneración. También deberá traer acá los apoyos económicos que haya obtenido para programas educativos,
y los ingresos obtenidos en el exterior. Igualmente, al renglón 32 traeremos los ingresos no constitutivos de renta como los aportes obligatorios al fondo de pensiones y al sistema de pensiones, los aportes voluntarios al RAIS, al régimen de ahorro individual con solidaridad, los obligatorios de los trabajadores y afiliados al Sistema General de Seguridad Social en pensión, los aportes obligatorios al Sistema de Seguridad Social en salud, los pagos a terceros por alimentos, entre otros. Al renglón 33 traeremos los costos y deducciones procedentes para el caso de los costos y los gastos que guarden relación con la actividad productora de renta. Ejemplo, si estamos hablando de rentas por honorarios, pues serán los costos que guarden relación con la producción o la generación de los ingresos por honorarios. Al renglón 35 traeremos las rentas exentas y deducciones que son imputables a las rentas de trabajo. En el caso de las indemnizaciones por accidentes de trabajo o enfermedad, protección a la maternidad, gastos de entierro del trabajo, auxilio de cesantías e intereses sobre las cesantías, seguros por muerte, el 25% del pago laboral o aportes a la cuenta AFC o a ABC por convenios entre dos estados para evitar la doble tributación. Para el caso de las compensaciones recibidas por el trabajo asociado, cooperativo, precooperativa o cooperativa de trabajo asociado, sus regímenes de trabajo y compensaciones deben registrarse en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Los trabajadores asociados deberán ser vinculados al régimen de seguridad social en salud y pensiones conforme a la ley. Y para el caso de los pensionados o con asignación de retiro en los regímenes especiales de la ley colombiana, deberán vincularse al Sistema General del Riesgo Profesional. Esas compensaciones estarán gravadas con el impuesto y complementario de renta y les aplica las rentas exentas del artículo 206 del Estatuto Tributario en su numeral 10 por ser una relación laboral. La cédula general tiene las rentas de trabajo. Aquí vamos a mirar la depuración de las rentas por una relación laboral. Llevamos el total de ingresos brutos de las rentas de trabajo al renglón 31 y detraemos los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional y así obtenemos los ingresos netos de rentas de trabajo. Estos se verán afectados con las rentas y las deducciones exentas imputables a las rentas de trabajo y a la vez estas también se encuentran afectadas por las rentas y las deducciones limitadas imputables a las rentas de trabajo. Restamos del ingreso neto de renta de trabajo, bien sea las rentas y deducciones exentas imputables o las rentas y deducciones limitadas. Al final obtendremos la renta líquida de trabajo. Las rentas y deducciones limitadas es el 40% de los ingresos de la renta de trabajo menos el ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. De todas formas, se encuentran limitadas hasta 5.040 VTs. En la cédula general encontramos las rentas de trabajo y estas rentas de trabajo se encuentran divididas entre la actividad profesional de los independientes, que puede ser la renta por honorarios o la renta por servicios personales. Para hacer esta depuración tomamos el valor de los ingresos brutos, sea por el concepto de honorarios o servicios, y le restamos los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Así obtenemos los ingresos netos de renta de trabajo. A estos los afectamos restándole los costos o los gastos que sean asociados a los servicios prestados o los que generan la renta. En este caso, rentas por honorarios o rentas por servicios.
Una vez detraídos los costos y los gastos, obtenemos la renta líquida. La renta líquida se ve afectada también por las rentas exentas y las deducciones imputables a las rentas por honorarios o a las rentas por servicios personales. Estas rentas exentas y deducciones se encuentran limitadas conforme al 40% que se deberá calcular de los ingresos netos de renta de trabajo. De todas formas, se encuentra limitada a 5.040 VTs. Las rentas obtenidas por las personas que no informen que han contratado o vinculado dos o más trabajadores asociados a la actividad de la renta por honorarios o de servicios personales deberán aplicar es el artículo 383 del Estatuto Tributario. Si le resulta conveniente o aplicable, en este caso para las rentas por honorarios o servicios personales, aplicar el artículo 106 en su parágrafo 5 para poder descontar los costos o los gastos. De no ser así, aplicará la renta exenta del numeral 10 del artículo 206. Las rentas de capital. A las rentas de capital traeremos los intereses, los rendimientos financieros, los arrendamientos, las regalías y propiedad intelectual, los ingresos del exterior por rentas de capital. En cuanto a los intereses y los rendimientos financieros, traeremos el 100% de los rendimientos financieros, bien sean grabados o no grabados durante ese año gravable. Los arrendamientos serán de bienes muebles o inmuebles. Para el caso de las regalías y la propiedad intelectual, será todos los conceptos de beneficio o regalías que se hayan recibido por cualquier naturaleza que sean provenientes de la explotación de toda especie de propiedad intelectual. Aquí también traemos los ingresos del exterior por rentas de capital que se hayan recibido desde el exterior. Una vez realizados los ingresos brutos por rentas de capital en el renglón 38, procederemos a detraer los ingresos no constitutivos de renta del renglón 39. Entre esos los encontramos los aportes obligatorios de trabajadores y afiliados al Sistema General de Seguridad Social en pensiones, las cotizaciones voluntarias al Sistema General de Seguridad Social en pensiones, RAIS. Luego detraeremos los costos y las deducciones procedentes del renglón 40, siempre y cuando guarden relación con la actividad productora de renta de las rentas de capital. Y así obtendremos la renta líquida del renglón 41. Las rentas líquidas se verán afectadas también por las rentas líquidas pasivas de capital. S, que quiere decir la S, es entidades controladas desde el exterior. Aquí en este renglón 42 deberemos reconocer con las normas de realización de ingresos, costos y deducciones con participación igual o mayor al 10% del capital de la S. Luego afectaremos las rentas exentas y deducciones imputables a las rentas de capital, como por ejemplo los exentos, aportes voluntarios a fondo de pensiones, cuentas AFC, ABC, los convenios de doble imposición, las deducciones como el gravamen al movimiento financiero, los intereses de vivienda, los aportes de cesantías por independientes. Estas rentas exentas y deducciones imputables a las rentas de capital se encuentran limitadas al 40% del ingreso neto de las rentas de capital, y de todas formas su límite son 5.040 VTs. En este caso, si nosotros obtenemos una renta líquida ordinaria del ejercicio, podemos afectar
por las compensaciones por pérdidas de rentas de capital que se hayan sufrido en periodos anteriores. La depuración de las rentas de capital: tomaremos los ingresos brutos de rentas de capital menos los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, y así obtendremos los ingresos netos de renta de capital. Estos se verán afectados con los costos y gastos cuando sean procedentes e imputables a las rentas de capital, y así obtenemos la renta líquida. Una vez obtenida la renta líquida, estas se verán afectadas con las rentas líquidas pasivas de capital S entre entidades controladas desde el exterior. Estas se verán afectadas a la vez por las rentas exentas y deducciones de las rentas de capital. Recordemos que estas rentas exentas y deducciones se encuentran limitadas hasta el 40% y su límite máximo son 5.040 VTs. Luego obtendremos la renta líquida ordinaria del ejercicio o una pérdida líquida del ejercicio. De obtener renta líquida ordinaria del ejercicio, podremos compensar las pérdidas sufridas del ejercicio o del año gravable, y así obtendremos la renta líquida de capital. Rentas no laborales. Deberemos incluir aquí los ingresos no laborales que se hayan recibido en el periodo, que no se clasifiquen expresamente en ninguna otra renta o cédula y que no cumpla la definición de servicios personales. Incluimos aquí los ingresos brutos gravados y no gravados percibidos durante el año gravable. Podemos traer aquí los contratos de concesión del artículo 32. Podemos aquí incluir la enajenación de activos diferentes a inventarios que se hayan poseído por menos de 2 años. Podemos incluir aquí las indemnizaciones. Podemos incluir también los apoyos económicos no reembolsables o condonados que hayan sido entregados por el Estado o que hayan sido financiados con recursos públicos del Estado. Y los ingresos del exterior que se hayan recibido que no estén clasificados previamente en ninguna otra cédula. Una vez obtenidos los ingresos brutos de rentas no laborales, se verán afectados por las devoluciones, las rebajas y los descuentos. En el renglón 51 llevaremos los ingresos no constitutivos de renta, que corresponden a los apoyos económicos no reembolsables o condonados, enajenación de acciones de entidades controladas desde el exterior, venta de acciones inscritas en la Bolsa de Valores de Colombia, aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social en pensión, cotizaciones voluntarias al régimen de ahorro individual con solidaridad RAIS, los retiros parciales, entre otros. Llevaremos a costos y gastos procedentes del renglón 52 todos los costos de los bienes o de los servicios vendidos, los costos de los activos fijos poseídos por menos de 2 años, los gastos de administración, los gastos de venta, los gastos financieros, entre otros. Y así, una vez obtendremos la renta líquida del renglón 53. Esta se verá afectada por las rentas líquidas pasivas no laborales de las entidades controladas desde el exterior. Para reconocer estos ingresos deberemos aplicar la regla para la realización de los ingresos, los costos y las deducciones del artículo 886, 887, 888 del Estatuto Tributario. Luego afectaremos la renta líquida con las rentas exentas y deducciones imputables a las rentas no laborales, como por ejemplo con los aportes voluntarios a fondo de pensiones, las cuentas de ahorro fomento en la construcción, las cuentas ABC, las rentas exentas, los convenios de doble imposición, como el acuerdo de la Candel, los servicios de transporte fluvial, los hoteleros en nuevos y remodelados, las reforestaciones, las deducciones como el gravamen al movimiento financiero, los pagos de intereses, los aportes a cesantías de independientes,
préstamos educativos del ICETEX, etc. Estos se verán afectados con la limitante que tienen las rentas exentas y deducciones imputables del 40% o su límite máximo de 5.040 VTs. Y así obtendremos la renta líquida ordinaria del ejercicio o una pérdida líquida del ejercicio. De obtener una renta líquida ordinaria del ejercicio, podremos compensar las pérdidas de las rentas no laborales y finalmente así obtendremos la renta líquida no laboral. Las rentas no laborales se depuran de la siguiente forma. Si tomamos todos los ingresos brutos de las rentas no laborales, le restamos las devoluciones, las rebajas y los descuentos, le restamos los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional y así obtenemos los ingresos netos de las rentas no laborales. Una vez obtenidos los ingresos netos de las rentas no laborales, los podemos afectar con los costos y gastos que sean procedentes para la obtención de las rentas no laborales. Y así obtenemos la renta líquida. La renta líquida la afectamos con las rentas líquidas pasivas S, o sea, de entidades controladas desde el exterior, y también las afectamos con las rentas exentas y deducciones. Estas rentas exentas y deducciones tienen las limitantes del 40% del ingreso neto de las rentas no laborales o el límite de 5.040 VTs. Y así obtenemos la renta líquida ordinaria. Esa renta líquida ordinaria puede ser también pérdida del ejercicio. Si obtenemos una renta líquida ordinaria del ejercicio, la podemos afectar con la compensación de pérdidas del año gravable y así obtendremos las rentas líquidas no laborales. Aquí podemos observar la composición de la cédula general compuesta por las rentas de trabajo, las rentas de capital, las rentas no laborales y la parte de la liquidación de la renta líquida de la cédula general. Obtenida la renta líquida de la cédula general, procederemos a encontrar la renta líquida gravable de la cédula general. Para eso sumamos todas las rentas líquidas de la cédula general y le restamos las rentas exentas y deducciones limitadas de la cédula general y así obtenemos la renta líquida ordinaria de la cédula general. La renta líquida ordinaria de la cédula general se verá afectada por la compensación por pérdidas del año gravable 2016 y anteriores y también por la compensación por exceso de la renta presuntiva. También le agregaremos las rentas gravables para el caso de los activos omitidos, pasivos omitidos, recuperaciones del año gravable. Y así obtenemos la renta líquida gravable de la cédula en general. Renta de pensiones. Aquí registraremos los pagos recibidos efectivamente en dinero o en especie durante el año gravable por el concepto de pensiones, de jubilación, invalidez, vejez de sobrevivientes que cumplan los requisitos establecidos en la Ley 100 de 1993. También reconoceremos aquí los provenientes de indemnizaciones sustitutivas de las pensiones, indemnizaciones por riesgos laborales o las devoluciones de saldo de ahorro pensional. También incluiremos los ingresos por pensiones desde el exterior. Registraremos las pensiones recibidas por una persona natural residente fiscal en Colombia para efectos tributarios en el país que provengan desde el exterior. Aquellas personas están sujetas al impuesto de la renta y complementario sobre sus ingresos constitutivos de renta y de ganancia ocasional que sean de fuente nacional como de fuente extranjera.
Cédula de dividendos y participaciones. Sus ingresos son los recibidos por concepto de dividendo y participaciones y constituyen renta gravable en cabeza de los socios, accionistas, comuneros, asociados, suscriptores y similares que sean personas naturales residentes y sucesiones ilíquidas de causantes que al momento de su muerte eran residentes recibidos de distribuciones provenientes de sociedades y entidades nacionales y de sociedades y entidades extranjeras. Se deberá incluir el valor total de los dividendos y participaciones que le hayan sido pagados o abonados en cuenta en calidad de exigibles para el año gravable 2019 y dependerá también de los periodos en los cuales fueron esos dividendos decretados o pagados o abonados, ya que pueden ser considerados también como no constitutivos de renta o como gravados de acuerdo al artículo 343. En el renglón 74 traeremos los dividendos y participaciones del año 2016 y anteriores. Ingresos por dividendos y participaciones provenientes de distribución de utilidades conforme al artículo 49, numeral tercero, que se consideran que son ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Aquí también traeremos los dividendos y participaciones provenientes de distribución de utilidades gravadas conforme al artículo 49, su parágrafo 2, que constituirán renta líquida gravable y se les aplicará la tarifa de la renta del artículo 241 del Estatuto Tributario. Igualmente, traeremos las capitalizaciones no gravadas por los socios o accionistas de acuerdo con lo establecido en el artículo 36-3 del Estatuto Tributario. Incluiremos las utilidades del año 2016 y anteriores correspondiente a acciones o cuotas de interés y su debido traslado a la cuenta de capital realizado como producto de la capitalización de la cuenta de revalorización del patrimonio. Aquí también traemos la distribución de beneficios de las entidades controladas del exterior del artículo 893 del Estatuto Tributario. Aquí incluiremos los dividendos y los beneficios distribuidos o repartidos por la así como los remanentes distribuidos al momento de la liquidación de la o los que se hayan originado en utilidades que estuvieron sometidas a tributación de acuerdo a la normatividad colombiana. Una vez determinado el renglón 74, procederemos a hacer la depuración y llevaremos al ingreso no constitutivo de renta del renglón 75 los dividendos y participaciones del año gravable 2016 que hayan sido pagados en periodos siguientes. También llevaremos la distribución de utilidades en acciones o cuotas, el traslado a la cuenta de capital, los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional que hayan sido distribuidos conforme al artículo 48 y 49 del Estatuto Tributario. Así obtendremos la renta líquida ordinaria año 2016 y anteriores. Luego estos serán afectados por la primera subcédula que corresponde al renglón 77 que es dividendos y participaciones, capitalización conforme al artículo 36-3 del Estatuto Tributario, distribuidos conforme al artículo 49, numeral tercero. En el renglón 78 también llevaremos la segunda subcédula del año 2017 y siguientes, correspondiente a los dividendos y participaciones
y capitalizaciones realizadas conforme al artículo 36, raya 3 del Estatuto Tributario y la distribución de las utilidades calculadas conforme al artículo 49, parágrafo 2. Al renglón 79 llevaremos las rentas líquidas pasivas de los dividendos de las entidades controladas desde el exterior y los ingresos recibidos del exterior. Llevaremos los dividendos, los retiros, los repartos y cualquier forma de distribución o otras utilidades recibidas de cualquier vehículo de inversión. Al renglón 80 llevaremos las rentas exentas, caso como ingresos de la CAN, o también algunos del renglón 79. La sección de ganancias ocasionales. Aquí registraremos todos los ingresos grabados y no grabados obtenidos bien sea en el país o en el exterior que sean susceptibles de constituir ingresos por ganancias ocasionales. Por ejemplo, tenemos los bienes enajenados que se hayan obtenido por más de 2 años, la liquidación de la sociedad conyugal que lleve más de 2 años, la herencia, los legados, las donaciones, la porción conyugal, lo que se obtenga por juegos, rifas, loterías, lo que se obtenga por seguros de vida, entre otros. Y también podremos detraer los costos que originen o que se hayan originado en la obtención de esta ganancia ocasional. Esta ganancia ocasional está gravada a la tarifa del 10%. Determinadas las diferentes cédulas, nos vamos para el impuesto sobre las rentas líquidas gravables. Al renglón 85 traemos la suma de la renta líquida ordinaria de la cédula general más la renta líquida general de pensiones y aplicamos el artículo 241 del Estatuto Tributario para encontrar el impuesto sobre la renta. Luego, en el renglón 86, si la renta presuntiva es superior a la renta líquida ordinaria de la cédula general, traemos este valor de la renta presuntiva al renglón 86 y le sumamos la renta líquida general de pensiones y le aplicamos el artículo 241 del Estatuto Tributario. Si la renta presuntiva es inferior, este renglón no se diligencia. Luego en el renglón 87 traemos los dividendos y participaciones provenientes de utilidades gravadas del artículo 49 en su parágrafo 2 y le aplicamos el artículo 241 del Estatuto Tributario como impuestos sobre las rentas. Para el renglón 88, que corresponde a los dividendos y participaciones del año 2017 y siguientes, que corresponde a la primera subcédula, cuando se reparten dividendos y participaciones para las personas naturales, sucesiones ilíquidas de causantes que al momento de su muerte eran residentes y que esas utilidades se consideraban como unos ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, conforme a la distribución del artículo 49, numeral tercero, estarán gravadas con el artículo 242, inciso 1, y ese será su impuesto sobre las rentas. Para el renglón 89, correspondiente a los dividendos y participaciones del año 2017 y siguientes, que es la segunda subcédula, corresponde a los pagados
a personas naturales, sucesiones y líquidas de causantes que al momento de su muerte eran residentes por las utilidades distribuidas como grabadas conforme al artículo 49 del parágrafo 2, le aplicamos el artículo 242, inciso 2, es decir, a la tarifa del 33% como impuestos sobre las rentas. Y así obtenemos el total de impuestos sobre las rentas líquidas gravables. Luego le aplicamos al impuesto sobre las rentas líquidas gravables los descuentos. Descuentos por impuestos pagados al exterior, por donaciones y otros. En el renglón 91, impuestos pagados por el exterior pueden ser por dividendos y participaciones aplicando el tax credit para los convenios de doble imposición o para evitar la doble tributación. En las donaciones del artículo del renglón 92 aplicamos por inversiones a programas de educación superior, a las entidades sin ánimo de lucro, las donaciones a entidades no contribuyentes. Y en el renglón 93, otros descuentos se corresponden a un IVA pagado por adquisición, construcción o formación o importación de activos fijos reales productivos. Podemos llevar también los de la SOMAT, entre otros. Y así obtendremos el total de descuentos tributarios. La diferencia entre el impuesto sobre las rentas líquidas gravables menos los descuentos tributarios nos da como resultado el renglón 95 que corresponde al impuesto neto de renta. El impuesto neto de renta se verá afectado más el impuesto de las ganancias ocasionales que corresponde a una tarifa del 10%. También se puede haber afectado ese impuesto neto de renta con los descuentos por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales, para lo cual deberá certificarse con el pago del exterior y así obtenemos el total de impuesto a cargo. Liquidación privada. Determinado el impuesto a cargo, lo afectaremos con el anticipo de renta liquidado en el año gravable anterior. Lo vamos a encontrar en la declaración presentada del año 2018. Luego afectaremos el renglón 100 con el saldo a favor del año gravable anterior, siempre y cuando este no haya sido objeto de devolución o compensación. Lo vamos a encontrar en la declaración de renta del año 2018. Luego verificaremos las retenciones que nos hayan practicado durante el año gravable y afectarán el renglón 101. Estas retenciones deberán ser certificadas, como es el caso de la retención a título de impuesto de renta, de ganancias ocasionales y las autorretenciones a título de renta. Posteriormente haremos el renglón 102 con el anticipo de renta para el año gravable siguiente que calculamos en el año gravable 2019 para el 2020 y que en la actualidad se encuentra al 25%. Y así obtenemos el saldo a pagar por este impuesto. De presentarse dentro de la oportunidad legal la declaración de renta y complementarios, no habrá lugar a pagar sanción alguna y el saldo a pagar por impuesto corresponderá al total del saldo a pagar. O también puede darse un saldo a favor cuando el impuesto a cargo es menor al valor de las retenciones del año gravable a declarar o el acumulado de un saldo a favor que corresponda al año gravable 2018. Gracias. Bueno, te quiero dar gracias. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y así recibirás invitaciones a nuestros cursos libres. Si necesitas de cualquier asesoría y consultoría de personas naturales, no dudes en contactarnos a través de los emails que están aquí. Esta es nuestra dirección. Te esperamos en un próximo evento. Gracias.